Buenas noches para todos. Muchas gracias por asistir a esta cuarta sesión del curso Gerencia Financiera de la Maestría en Gestión Financiera. Esta noche pues vamos a ver Administración del Capital de Trabajo. Yo he elaborado unas diapositivas, las voy a compartir con ustedes y voy a compartir nuevamente el enlace para que por favor registren su asistencia. ¿Okay? Quienes pues todavía no se hayan registrado. Okay. Bueno, entonces, si en algún momento no me escuchan o no ven la diapositiva, por favor me lo hacen saber. Ok. Acabo de expandir la diapositiva, por favor me informan si la están observando ampliada. Sí, señor. Sí, profe, ya está, ya sé. Ok, perfecto, muchas gracias. Bueno, entonces como les comenté, el tema hoy va a ser administración del capital de trabajo. El tema de administración de capital de trabajo puede ser analizado desde un punto de vista bastante superficial, como de pronto lo hemos manejado hasta ahora, y hoy lo vamos a ver en una forma más profunda, ¿ok? Hay bastante texto, entonces de pronto les voy a pedir el favor que ustedes me ayuden leyéndolo y vamos a tener unas gráficas bastante interesantes, ¿ok? Bueno, entonces, ¿quién me ayuda por favor leyendo Administración del Capital de Trabajo? Buenas noches, profesor. Buenas noches, Viviana, muchas gracias. Y buenas noches, compañeros. Bueno, administración del capital de trabajo. El capital neto de trabajo es una medida del grado en el que la empresa está protegida contra los problemas de liquidez. Es muy difícil intentar manejar activamente una diferencia neta entre los activos y los pasivos corrientes, en particular cuando esta diferencia cambia de manera continua. Los activos corrientes de una empresa de manufactura típica explican más de la mitad del total de los activos. Para las compañías pequeñas, los pasivos corrientes suelen ser la fuente principal de financiamiento externo. Estas empresas no tienen acceso a mercados de capital a largo plazo, como no sea adquirir una hipoteca sobre un bien inmueble. La administración del efectivo, los valores comerciales, las cuentas por cobrar, las obligaciones contraídas y otros medios de financiamiento a corto plazo son responsabilidad directa del director financiero. La administración del capital de trabajo es importante por el efecto de las decisiones del capital de trabajo sobre el riesgo, el rendimiento y el precio de las acciones de la compañía. Existen dos decisiones clave en administración del capital de trabajo. Primero, el nivel óptimo de inversión en activos corrientes y segundo, la mezcla apropiada de financiamiento a corto y largo plazo usado para apoyar esta inversión en activos corrientes. Perfecto, muchas gracias, Viviana. Permítanme un momento que hay un compañero de ustedes que llegó, Fabián. Ok, listo. Bueno, sí, entonces, como pueden observar allí, en la última parte, hay dos decisiones que son clave en la administración del capital de trabajo. Como lo decía Viviana, es la obtención del nivel óptimo de inversión en activos corrientes, ¿cierto? Y determinar esa mezcla apropiada de financiamiento a corto y a largo plazo, ¿cierto? Con el objetivo de ¿qué? Pues de que pueda calzar esos recursos en activos corrientes para pagar, ¿cierto? Los pasivos corrientes también, pues ese es el objetivo, ¿no? Pero obviamente siempre habrá, bueno, es posible que haya una mayor proporción de activos corrientes y eso va a significar o eso va digamos, a disminuir el riesgo de liquidez, ¿cierto? Pero ahorita vamos a ver con más detenimiento esas ventajas y desventajas de tener un exceso de liquidez, ¿cierto? Y bueno, lo vamos a ver con más profundidad ya ahorita más adelante. Ok, yo continúo. Estas decisiones, ¿cierto? Las de, pues, la administración del capital de trabajo, están influidas por el intercambio que debe hacerse entre la rentabilidad y el riesgo, ¿cierto? Bajar el nivel de inversión en activos corrientes, pudiendo todavía apoyar las ventas, llevaría a un incremento en el rendimiento de la empresa sobre el total de activos, ¿cierto? En la medida que los costos del financiamiento a corto plazo sean menores
que los costos del financiamiento a mediano y largo plazo, pues mayor será la proporción de la deuda a corto plazo con respecto a la deuda total y mayor será la rentabilidad de la empresa. ¿Sí está claro ese párrafo? ¿O lo vuelvo a leer? Profe, de nuevo, profe. ¿Sí? Ok. Bueno, en la medida en que los costos de financiamiento a corto plazo, ¿cierto? O sea, menores a un año, sean menores esos costos que los costos del financiamiento a mediano y largo plazo, ¿cierto? Que eso es posible, pues mayor será la proporción, o sea, si eso llega a suceder, ¿cierto? Que digamos la tasa de interés que le cobran a corto plazo es menor que, por ejemplo, a largo plazo, ¿sí? Pues mayor será la proporción de la deuda, o sea, va a querer endeudarse más, ¿cierto? Con respecto a toda la deuda de corto plazo y de largo plazo, y por tanto mayor será la rentabilidad de la empresa. ¿Ok? Ahorita vamos a ver, me adelanto un poco, pero normalmente las tasas de interés de préstamos a corto plazo son más elevadas que las de largo plazo. Pero resulta que esa deuda de corto plazo, la empresa, una empresa que está bien administrada, pues se financia a corto plazo, pero tiene muy en cuenta o trata en lo posible de que ese periodo de tiempo sea lo más corto posible. ¿Y qué va a suceder? Que los costos de esos intereses muchas veces, aunque la tasa de interés es mayor, van a ser menor, esos costos, esos gastos financieros, gastos de intereses, van a ser menor a la deuda que se tenga a largo plazo. Porque es que normalmente esa deuda que se mantiene a largo plazo, aunque la tasa de interés es un poco menor, como es un periodo de tiempo más largo, pues los gastos financieros de intereses que se van a generar, pues van a ser al final más elevados. ¿Okay? Pensé que alguien había llegado. Perdón. Ok. Profe, ¿yo le puedo decir algo? Sí, dígame. Lo que pasa es que siempre los créditos a corto plazo son menores, por eso existen los créditos de tesorería, que son a 3 o 6 meses. Exacto. Entonces, ahí lo que su merced está diciendo, salen más económicos y mayor rentabilidad, porque los intereses de los créditos a corto plazo son menores, y por Correcto. eso generan una mayor rentabilidad. Eso Por es eso de correcto. ahí nacen los créditos de tesorería, que son a 3 meses, con sus prórrogas a 6 meses. Eso es correcto, sí. Digamos, una empresa bien administrada, como usted lo acaba de mencionar, eso es lo que busca, de que las deudas de corto plazo sean periodos cortos y que sean montos no muy altos, ¿cierto? Pues por eso, porque Sino se que sabe. el inconveniente de eso de corto plazo es que la cuota como tal va a ser mucho mayor, porque no es lo mismo financiar usted, ejemplo, 100 millones a 6 meses o a 3 meses, cuotas de 35, 37 millones de pesos a 3 meses, que coger y financiar los mismos 100 millones a 24 meses, porque sabe que a 24 pues las cuotas van a ser mucho menores. Cuotas de 2 millones contra cuotas de 33 es muy diferente. Correcto, correcto. Bueno, muy bien, muy bien. Muchas gracias por complementar su opinión. Bueno, entonces vamos aquí en la parte que dice, ojo, aun cuando las tasas de interés a corto plazo sean más altas, es probable que la situación solo sea temporal. En un periodo largo esperaríamos pagar más en costos de interés con deuda a largo plazo, ¿sí? Que en los préstamos a corto plazo, los cuales, cambian continuamente debido al refinanciamiento, ¿sí? El uso de deuda a corto plazo en vez de deuda a largo plazo es probable que dé como resultado ganancias más altas porque la deuda se pagará durante los periodos en que no se necesita. ¿Sí están viendo esto? Esto es bien importante. Y lo repito, el uso de la deuda a corto plazo durante los periodos, el uso de la deuda a corto plazo en vez de deuda a largo plazo es probable que dé como resultado ganancias, o sea, beneficios, ¿sí? O sea, menores costos, ¿cierto? Porque la deuda se pagará durante los periodos en que no se necesita, ¿ok? Bueno, los supuestos de mantener un nivel bajo de activos corrientes y una proporción alta de pasivos corrientes da como resultado un nivel bajo o incluso negativo de capital neto de trabajo. ¿Se acuerdan que habíamos dicho eso? Bueno, sin embargo, compensando la rentabilidad de esta estrategia,
¿sí? Tenemos un mayor riesgo para la empresa. Aquí riesgo significa peligro de que la empresa no mantenga suficientes activos corrientes para pagar sus deudas, ¿cierto?, en efectivo y apoyar los niveles apropiados de ventas, o sea, que pueda, digamos, comprar sus inventarios para poder venderlos y, por tanto, quedarse sin inventario, es decir, reducir sus ventas o no poder efectuar esas ventas, ¿cierto? Bueno. Ahora veamos la cantidad óptima de activos corrientes. ¿Okay? Al determinar la cantidad adecuada de activos corrientes, la administración debe considerar la compensación entre la rentabilidad y el riesgo. Para ilustrar esta compensación, suponga que con los activos fijos, ¿cierto?, una empresa puede generar hasta 50,000 unidades, como lo vemos allí en la gráfica de mano derecha, en la figura número 1, ¿cierto? 50,000 unidades de producción al año. La producción es continua durante ese periodo de tiempo, donde existe un nivel particular de producción, ¿cierto? Vemos allí como está, por ejemplo, ahí graficada cuando son 25,000 unidades y cuando son 50,000 unidades, ¿cierto? Ok. Donde existe un nivel particular de producción. Para cada nivel de producción, la empresa puede tener varios niveles diferentes de activos corrientes. Suponga que existen 3 políticas alternativas de activos corrientes, que las que estamos viendo allí. Una política A, una política B y una política C, ¿cierto? La relación entre la producción y el nivel de activos corrientes, ¿sí? O sea, el eje Y y el eje X, perdón, el eje Y y el eje X, la relación entre la producción y el nivel de activos corrientes para estas alternativas, pues obviamente está ilustrado ahí en la figura 1 y se puede apreciar que cuanto mayor es la producción, más grande la necesidad de inversión en activos corrientes, ¿sí? Activos corrientes, nivel de activo, me refiero a activos corrientes, ¿ok? Para apoyar esa producción, ¿sí? Es decir, las ventas. Sin embargo, esa relación no es lineal, ¿sí? Que tiene esa forma como que se va expandiendo, ¿sí? Pues obviamente depende, digamos, la altura depende del momento, del punto, ambos parten como el mismo punto, pero también depende entonces como esa pendiente que tiene cada una de esas políticas, ¿no? Digamos que tiene una pendiente más pronunciada la roja que, por ejemplo, la azul, ¿cierto? Bueno, entonces, los activos corrientes aumentan a una tasa decreciente con la producción. Esta relación se basa en la noción de que se requiere una inversión proporcional más grande en activos corrientes cuando solo se producen unas cuantas unidades de las que se producen después, cuando la empresa puede usar sus activos corrientes de manera más eficiente. ¿Ok? Permítanme que creo que alguien llegó. Ah, sí. Ok. Bueno, entonces continuamos. ¿Sí? Entonces allí podemos ver cómo esas políticas, entonces, como dije anteriormente, no siguen una relación lineal, sino, bueno, tienen una curvatura, ¿cierto? Pero igual son crecientes, ¿cierto? Una es una pendiente creciente, pero entonces unos tienen una pendiente más pronunciada que otros, ¿sí? Dependiendo obviamente de la política, de lo que esté contemplado en cada una de esas políticas, ¿ok? Bueno, políticas de activos corrientes. Si igualamos la liquidez con la conservación, ¿ok? La política A es la más conservadora, ¿sí? La A es la que está de color rojo, ¿sí? Sin embargo, yo aquí la puse color azul, ¿cierto? Entonces, la política A es la más conservadora de las 3 alternativas. En todos los niveles de producción, la política A suministra más activos corrientes que las otras 2. Sí, obviamente está, digamos que en un punto más elevado que corresponde a ese nivel de activos, ¿cierto? A un nivel mayor de activos corrientes, también mayor es la liquidez de la empresa, ¿cierto? Cuando todo lo demás permanece igual. La política A, ¿sí?, se considera la preparación de la compañía para casi cualquier necesidad concebible de activos corrientes. Es el equivalente financiero de usar
un cinturón y unos tirantes, ¿cierto? O sea, está preparado para cualquier, digamos, hecho, digamos, inesperado, ¿sí? Tiene liquidez con qué responder, ¿cierto? La política C, en cambio, es la de menor liquidez, que es la que está aquí abajo, ¿cierto? Menor liquidez, tiene menos cantidad de activo circulante. Y se puede etiquetar como agresiva, ¿ok? Esta política austera requiere niveles bajos de efectivo y valores comerciales, o sea, instrumentos financieros, ¿sí? Inversiones temporales que llamamos en contabilidad, cuentas por cobrar e inventarios, ¿sí? O sea, activo circulante. Debemos recordar que por cada nivel de producción hay un nivel mínimo de activos corrientes que la empresa necesita solo para subsistir, ¿cierto? Que eso es lo que normalmente está buscando la empresa. Bueno, obviamente depende de la política. Existe un límite para qué tan austera puede ser una empresa. Ahora podemos resumir las categorías de las políticas alternativas de capital de trabajo con respecto a la liquidez así. Entonces, considerando la liquidez, ¿sí? Entonces vemos que la política A pues tiene una mayor liquidez que la política B, que se encuentra como en este intermedio entre la política conservadora y la política agresiva, y por el contrario la política C pues tiene una muy baja liquidez, pero ahorita vamos a ver cuáles beneficios tiene, ¿ok? Bueno, si bien la política A claramente ofrece la mayor liquidez, ¿cómo se clasifican las tres alternativas cuando dirigimos nuestra atención a la rentabilidad esperada? ¿Sí? Entonces, para contestar esta pregunta necesitamos reformular la ecuación de rendimiento sobre la inversión, que lo vamos a denominar RSI, ¿cierto? Esa fórmula de RSI es ¿qué? Es utilidad neta sobre activos totales, ¿cierto? La utilidad neta, bueno, es una simple cuenta. Ahora bien, los activos totales, pues, ¿qué incluyen? Efectivo, más cuentas por cobrar, más inventario, más activos fijos, ¿cierto? Porque son todos los activos. Entonces, de la ecuación anterior se observa que al disminuir las cantidades de activos corrientes, ¿cierto? Los que están ahí entre paréntesis, como por ejemplo un cambio de la política A hacia la política C, o sea, pasar de una política conservadora a una política agresiva, ¿cierto? Pues aumentará la rentabilidad potencial. Si podemos reducir la inversión de la empresa en activos corrientes al tiempo que podemos apoyar de manera adecuada la producción y las ventas, pues ese rendimiento sobre la inversión aumentará. Los niveles bajos de efectivo, cuentas por cobrar e inventarios reducirán el denominador en la ecuación, ¿cierto? Y la utilidad neta, es decir, el numerador, ¿sí? Que tenemos acá, en esencia permanecerá igual o tal vez aumente. ¿Okay? Así, la política C, o sea, la política agresiva, ofrece la rentabilidad potencial más alta según se mide con respecto al indicador RSI, que recordemos es rendimiento sobre la inversión. ¿Okay? O sea que vemos allí uno de los beneficios de esta política agresiva. ¿Sí? Tiene poca liquidez, pero ofrece una rentabilidad potencial más elevada. ¿Ok? Bueno. No obstante, un movimiento de la política A hacia la política C, ¿sí? De la política conservadora hacia la política agresiva, da como resultado otros efectos, además de una mayor rentabilidad. Disminuir el efectivo reduce la capacidad de la empresa de cumplir sus obligaciones financieras conforme se vencen, ¿sí? Se van causando. Disminuir las cuentas por cobrar, adoptando términos de crédito y una política de refuerzo más estrictos, ¿okay? Puede tener el resultado de perder algunos clientes y ventas. Eso es una de las desventajas. Disminuir el inventario también puede llevar a ventas perdidas, o sea, disminuir las ventas, ¿cierto? Por faltantes de productos. Por consiguiente, políticas de capital de trabajo más agresivas conducen o podrían llevar a un mayor riesgo. Es claro que la política C es la política de capital de trabajo más riesgosa. También es una política que otorga más importancia a la rentabilidad que a la liquidez. Eso lo acabamos de comprobar. En resumen, podemos hacer las siguientes generalizaciones o afirmaciones. Entonces, la política A es la que ofrece la más alta liquidez y la política C la más baja liquidez. Cuando analizamos la rentabilidad es al contrario.
la política C es la que ofrece la más alta rentabilidad y la política A es la que ofrece la más baja rentabilidad. Pero al mismo tiempo, en cuanto al riesgo, también la política C es la que ofrece el más alto riesgo y la política A es la que ofrece el menor riesgo. ¿Okay? Y por supuesto, entre las dos se encuentra la política B, ¿sí? Como un intermedio. Es interesante ver que nuestro análisis de las políticas de capital de trabajo acaba de ilustrar los dos principios básicos en finanzas. Primero, la rentabilidad y la liquidez varían inversamente uno con respecto a la otra. Lo acabamos de ver. Observe que para nuestras tres políticas alternativas de capital de trabajo, las categorías de liquidez son el opuesto exacto a los de la rentabilidad. El aumento en la liquidez en general viene a costa de una reducción en la rentabilidad. 2. La rentabilidad se mueve junto con el riesgo. Esto es, existe una compensación entre el riesgo y el rendimiento. Al buscar una rentabilidad más alta, debemos esperar mayores riesgos, ¿sí? Observe cómo las categorías de rentabilidad y riesgo para nuestras políticas son idénticas. Puede decirse que el riesgo y el rendimiento caminan de la mano, ¿sí? Están igualitos, naranja con naranja, azul con azul. ¿Ok? ¿Hasta ahí alguna pregunta, duda? ¿O todo claro? ¿Todo claro? Bueno. Ahora, ¿quién me ayuda leyendo, por favor? Yo le ayudo, profe. Ok, gracias. Clasificación del capital de trabajo. En última instancia, el nivel óptimo de cada activo corriente, efectivo, valores comerciales, cuentas por cobrar, inventario, estará determinado por la actitud de la administración hacia las compensaciones entre la rentabilidad y el riesgo. Por ahora, continuamos restringidos por algunas generalidades amplias. En capítulos posteriores estudiaremos de manera más específica los niveles óptimos de estos activos, tomando en consideración ambos, la rentabilidad y el riesgo. Clasificación del capital de trabajo. Una vez definido el capital de trabajo como los activos corrientes, puede clasificarse de acuerdo con componentes como efectivo, valores comerciales, cuentas por cobrar e inventario. Los capítulos siguientes se dedican a estos componentes. O tiempo, ya sea capital de trabajo, permanente o temporal. Aunque los componentes del capital de trabajo se explican por sí mismos, la clasificación por tiempo requiere una explicación. El capital de trabajo permanente de una empresa es la cantidad de activos corrientes requeridos para satisfacer las necesidades mínimas a largo plazo. Esto se puede llamar capital de trabajo básico. El capital de trabajo temporal, por otro lado, es la inversión en activos corrientes que varía con los requerimientos de la temporada. La figura 2 ilustra las necesidades cambiantes de la empresa por el capital de trabajo en el tiempo, mientras que resalta la naturaleza tanto temporal como permanente de esas necesidades. Muchas gracias. Ok, bueno, aquí menciona la figura número 2. Esta es la figura 2, ¿ok? Vemos allí entonces en el eje de las X, ¿sí? En el de abajo el tiempo y en el eje de las Y la cantidad de dinero. Vemos allí entonces esa línea, digamos, bueno, hay una curva, ¿cierto? Que tiene unas subidas y bajadas, ¿cierto? Que esas serían como las variaciones de, digamos los requerimientos, ¿sí? Los requerimientos de efectivo, ¿sí? O de liquidez de la empresa que van cambiando a lo largo del tiempo. ¿Se acuerdan que en una anterior sesión vimos el modelo de Miller-Orr, que aplica para empresas pues que no tienen, digamos, o que hay mucha incertidumbre acerca de cuál van a ser las necesidades de recursos, ¿sí? Porque pues están en una industria en la que pueden estar necesitando en un momento, por decir algo, 10 millones de pesos y en un par de días necesitan 100 millones o algo así. Entonces, ahí en ese momento, pues ellos muy seguramente van a utilizar ese modelo de gestión, administración del efectivo en la empresa, pues a través de ese modelo, ¿cierto? Aquí entonces vemos cómo
se trata de mantener, ¿cierto? Como una línea que se encuentre como entre ese punto mínimo, ¿sí? Digamos, esos valles, que toque esos valles, ¿cierto? Y digamos que podríamos interpretarlo como que los niveles más bajos, ¿sí? De esos valles, esos punticos, donde toca, digamos, esa curva gris con esta línea negra, entonces él intenta es eso, que digamos lo mínimo, ¿sí? Esas necesidades de capital de trabajo, pues lo logre cubrir, pero no digamos en un punto intermedio, sino en nivel como más bajo, ¿cierto? Entonces vemos allí como esos activos corrientes temporales, ¿cierto? Los logra tocar, pero solamente en los punticos más bajos, ¿cierto? Y lo que está de esa línea negra, sí, con esa pendiente creciente hacia abajo, pues eso corresponde a los otros tipos de activos, ¿cierto? O sea, corrientes, activos corrientes permanentes. Recuerden que habíamos dicho la vez pasada que hay unos activos corrientes permanentes que, como su nombre lo dice, pues lo que buscan es que permanezcan, ¿sí? En la empresa, o digamos es como lo mínimo que la empresa ha determinado que debe mantener, y hay unos activos corrientes temporales, ¿cierto? Que varían dependiendo, por supuesto, de que, por ejemplo, se está acercando no sé, la fecha para pagar la cuota de la compra de un activo, ¿sí? O, por ejemplo, algo inesperado. La empresa tenía una demanda y al comienzo pensaba que la iba a ganar y resulta que la perdió. Entonces tiene que hacer un desembolso y eso pues obviamente es en efectivo, ¿cierto? Bueno, tantas otras razones o motivos por los cuales pueden ocurrir unos desembolsos pues no previstos, ¿cierto? Pues eso corresponde a ¿qué? Pues a activos corrientes temporales que hay que suministrar, y que, por ejemplo, si analizamos el modelo Miller-Orr, pues la forma de poder hacer frente a esos desembolsos inesperados es vender esos recursos que tenía la empresa invertido en títulos de corto plazo, ¿sí? En inversiones temporales. ¿Ok? Bueno, ¿quién me ayuda, por favor, leyendo clasificación del capital de trabajo? Yo lo leo, profesor. Gracias. El capital de trabajo permanente es similar a los activos fijos de la empresa en dos aspectos importantes. Primero, la inversión de dinero es a largo plazo, a pesar de la aparente contradicción de que los activos que financia se llaman corrientes. Segundo, para una empresa en crecimiento, el nivel de capital de trabajo permanente necesario aumentará con el tiempo de la misma manera que los activos fijos de una empresa deberán incrementarse con el tiempo. Sin embargo, el capital de trabajo permanente es diferente de los activos fijos en un aspecto importante: cambia constantemente. Tome una lata de pintura roja y pinte algunos activos fijos como planta y el equipo. Si regresa luego de un mes, estos mismos activos estarán allí y todavía serán rojos. Ahora, pinte de verde el efectivo, las cuentas por cobrar y el inventario. Si regresa después de un mes, tal vez todavía encuentre algunos artículos verdes, pero muchos de ellos, si no es que la mayoría, habrán sido reemplazados por artículos nuevos sin pintar. Por lo tanto, el capital de trabajo permanente no consiste en activos corrientes específicos que están en su lugar todo el tiempo, sino que es un nivel permanente de inversión en activos corrientes, cuyos elementos individuales están en rotación constante. Visto de otra manera, el capital de trabajo permanente es similar al nivel del agua que usted encuentra en una bahía con marea baja. Al igual que el capital de trabajo permanente, el capital de trabajo temporal también consiste en activos corrientes en constante cambio de forma. Sin embargo, puesto que la necesidad de esta porción del total de activos corrientes de la empresa es estacional, tal vez sea bueno considerar el financiamiento de este nivel de activos corrientes de una fuente cuya naturaleza misma sea estacional o temporal. Dirigiremos la atención al problema de cómo financiar los activos corrientes. Muchas gracias.
Ok, yo continúo. Financiamiento de activos corrientes, mezcla a corto plazo y largo plazo. La manera en la que se financian los activos de una compañía incluye una compensación entre el riesgo y la rentabilidad. Eso ya lo hemos mencionado. Con fines de análisis, comencemos por suponer que la compañía tiene una política establecida con respecto, por ejemplo, al pago de las compras, de la mano de obra, impuestos y otros gastos. Entonces, las cantidades de cuentas por pagar y acumulados, incluyendo los pasivos corrientes, ¿cierto? No son variables de decisión activas. ¿Sí? O sea, no. Estos pasivos corrientes se ven como financiamiento espontáneo. ¿Ok? Financian parte de los activos corrientes de la empresa y tienden a fluctuar con el programa de producción y en el caso de impuestos acumulados, pues con las ganancias. Cuando crece la inversión esencial en activos corrientes, las cuentas por pagar y los acumulados también tienden a crecer, en parte para financiar la acumulación de activos. Nuestra preocupación es la manera en que se manejan los activos no apoyados por ese financiamiento espontáneo. Este requerimiento de financiamiento residual, ¿sí? O sea, lo que sobra, pertenece a la red de inversiones en activos después de deducir el financiamiento espontáneo. ¿Ok? Ahora, el enfoque de cobertura contra riesgos, hacer coincidir el vencimiento. Si la empresa adopta un enfoque de cobertura contra riesgos, ¿sí? Suponiendo, no quiere correr riesgos, hacer coincidir el vencimiento, ¿sí? Para el financiamiento, pues cada activo sería compensado con un, vamos a suponer, ¿no? Sería compensado con un instrumento financiero aproximadamente con el mismo plazo de vencimiento, digamos, no sé, un bono o un CDT, por decir algo. Las variaciones a corto plazo o estacionales en los activos corrientes serían financiadas con deuda a corto plazo. El componente permanente de los activos corrientes y todos los activos fijos serían financiados con deuda a largo plazo o con lo mismo, con capital de los accionistas. Esta política se ilustra en la figura 3. La voy a mostrar acá, ¿sí? Ahorita la miramos. ¿Okay? Entonces, si los requerimientos de fondos totales se comportan de la manera indicada, pues solo las fluctuaciones a corto plazo mostradas en la parte superior de la figura serán financiadas. ¿Ok? Si lo vemos allí, en esa parte superior, ese financiamiento a corto plazo, que tiene esa línea negra, pero pues que está como más alta, o sea, hay una mayor cantidad de dinero. Entonces, esos recursos son para eso, para cubrir ese financiamiento, o mejor dicho, esas necesidades de recursos temporales. ¿Ok? Bueno. El razonamiento detrás de esto, no, perdón. Bueno, es que hubo ahí una interrupción de la figura, será, perdón, me salté esta parte, qué pena. Si los requerimientos de fondos totales se comportan de la manera indicada, solo las fluctuaciones a corto plazo mostradas en la parte superior de la figura serían financiadas con deuda a corto plazo. El razonamiento detrás de esto es que si se usa la deuda a largo plazo para financiar necesidades de corto plazo, pues la empresa pagará intereses por el uso de fondos en momentos en los que estos fondos pues no se necesitan, ¿sí? Este caso se puede ilustrar dibujando una recta por las protuberancias o esas, digamos, esas subidas y bajadas estacionales en la figura 3, ¿sí? La que acabamos de ver, para representar la cantidad total de financiamiento a largo plazo, ¿ok? La que tenemos ahí. ¿Ok? Entonces, no es lo ideal, o sea, el financiamiento a largo plazo para cubrir ¿qué? Pues las deudas a largo plazo, ¿cierto? Y los activos corrientes para financiar pues las deudas de corto plazo. ¿Ok? Entonces vemos allí lo mismo que la anterior gráfica, tiempo versus cantidad de dinero, ¿cierto? Y hay que más estamos observando. Este tipo de política, ¿a qué corresponde? ¿Ustedes qué creen? ¿Será una conservadora, una agresiva o una intermedia?
conservadora, profe, pareciera. Sí, correcto, correcto, conservadora. Como dice allí, política, ahí mismo en la gráfica en la parte inferior dice, política de financiamiento consistente en cobertura contra riesgos, ¿cierto? Si, si no dijera ese contra riesgos, bueno, además la gráfica sería diferente, pero pues ahí como está diciendo bien clarito, contra riesgos es porque precisamente es conservadora, hacer coincidir el vencimiento. ¿Ok? Bueno. Ahora, enfoque de cobertura contra riesgos, bueno, continuamos con lo mismo, hacer coincidir el vencimiento. Es evidente que el financiamiento se emplearía en periodos estacionales de calma cuando no se necesita, con un enfoque del financiamiento consistente en cobertura contra riesgos, la solicitud de préstamos y el programa de pagos para el financiamiento a corto plazo se diseñaría de manera que correspondiera a los cambios esperados en los activos corrientes menos el financiamiento espontáneo. Entonces, vamos a observar nuevamente la figura 3, ¿cierto? Al crear la figura 3, algunos de los activos corrientes se financian con pagarés, ¿cierto? Y acumulados, pero se dedujeron el financiamiento espontáneo y cantidades equivalentes de activos corrientes. Aquí, perdón. ¿Okay? Esa linecita de abajo es esta nueva que se está planteando. ¿Okay? Bueno. Un enfoque de cobertura contra riesgos, ¿sí? Hacer coincidir el vencimiento, para el financiamiento sugiere que además de los pagos a plazos sobre la deuda a largo plazo, una empresa no muestra préstamos actuales en las depresiones estacionales de necesidades de activos mostradas en la figura 3, como lo vemos allí. ¿Okay? O sea, en los valles. ¿Okay? Ok. Al entrar en un periodo de necesidades estacionales, solicita préstamos a corto plazo, obviamente, saldando el préstamo con el efectivo liberado por la reducción reciente de financiamiento de activos temporales. Por ejemplo, una expansión estacional del inventario, supongamos, ¿sí? Y de las cuentas por cobrar para la venta estacional de Navidad estaría financiada con un préstamo a corto plazo. Conforme el inventario se reduce en las ventas, ¿sí? Las cuentas por cobrar se acumulan. El efectivo necesario para pagar el préstamo proviene del cobro de esas cuentas. Todo esto ocurre dentro de unos cuantos meses, ¿sí? No en forma inmediata, que son cuentas por cobrar. De esta manera, el financiamiento se emplea solo cuando se necesita. Este préstamo para apoyar una necesidad estacional sigue un principio de autoliquidación, es decir, el préstamo se pide para un propósito que generará los fondos necesarios para pagarlo en el curso normal de las operaciones. De hecho, acabamos de describir el préstamo bancario ideal, que es a corto plazo y se paga por sí solo, ¿cierto? Con los mismos recursos a corto plazo. Entonces, los requerimientos de activos permanentes se financian con deuda a largo plazo, ¿sí? Por eso es que yo les he comentado varias veces que la compra de activos fijos se hace con pasivos de largo plazo, ¿cierto? Con deuda a largo plazo y capital de accionistas. En esta situación se cuenta con la rentabilidad a largo plazo de los activos financiados para cubrir los costos financieros a largo plazo. En una situación de crecimiento, el financiamiento permanente aumenta para apoyar los incrementos en las necesidades permanentes de activos. ¿Ok? ¿Sí está eso claro? ¿Sí? Bueno. ¿Quién me ayuda, por favor, leyendo esta diapositiva? Financiamiento a corto plazo versus financiamiento a largo plazo. Aunque una correspondencia exacta entre el programa de flujos de efectivo netos futuros de la empresa y el programa de pago de deuda es apropiada en condiciones de incertidumbre, no suele ser adecuada cuando existe incertidumbre. Los flujos de efectivo netos se desvían de los flujos esperados al ajustarse al riesgo de negocios de la empresa. Como resultado, el plazo de los vencimientos de las deudas es muy significativo en la evaluación de la compensación entre riesgo y rentabilidad. La pregunta es, ¿qué margen de seguridad debe guardarse en el plazo de vencimiento para tomar en cuenta las fluctuaciones adversas en los flujos de efectivo? Esto depende de la actitud de la administración hacia esa compensación entre riesgo y rentabilidad. Riesgos relativos implicados. En general,
Cuando más corto sea el plazo de vencimiento de las obligaciones de deuda de una empresa, mayor será el riesgo de no poder cubrir los pagos de principal e intereses. Suponga que una compañía pide prestado a corto plazo para construir una nueva planta. Los flujos de efectivo de la planta no serán suficientes en el corto plazo para pagar el préstamo. El resultado es que la compañía corre el riesgo de que el prestamista no renueve el préstamo al vencimiento. Este riesgo de refinanciamiento puede reducirse, en primer lugar, financiando la planta con deuda a largo plazo. En este caso, los flujos de efectivo a largo plazo futuros esperados serán suficientes para retirar la deuda de manera ordenada. Entonces, comprometer los fondos en activos a largo plazo y pedir prestado a corto plazo tiene el riesgo de que la empresa no pueda renovar sus préstamos. Si la compañía llega a enfrentar tiempos difíciles, los acreedores pueden ver la renovación como demasiado riesgosa y demandar el pago inmediato. A la vez, esto ocasionará que la empresa se contraiga, quizás hasta el grado de tener que rematar sus activos para obtener efectivo o para declarar la quiebra. Además del riesgo de refinanciamiento, existe también la incertidumbre asociada con los costos de interés. Cuando la empresa financia con deuda a largo plazo, conoce con precisión los costos de interés para el periodo en que necesita los fondos. Si financia con deuda a corto plazo, tiene incertidumbre de los costos de interés a refinanciar. Así, en un sentido real, la incertidumbre de los costos de interés representa un riesgo para el prestatario. Perfecto, muchas gracias. Sí está eso claro, ¿cierto? Sobre esos riesgos de financiar la compra, por ejemplo, de activos fijos con deuda a corto plazo. Si ven que puede llevar hasta la quiebra a una empresa. ¿Okay? Bueno. ¿Quién me ayuda leyendo? Yo le ayudo, profe. Gracias. Sabemos que las tasas de interés a corto plazo fluctúan mucho más que las tasas a largo plazo. Una empresa forzada a refinanciar su deuda a corto plazo en un periodo de tasas de interés creciente podría pagar un costo de interés global más alto de lo que hubiera tenido que pagar en una deuda a largo plazo, contratada desde un principio. Por lo tanto, no conocer el costo de los préstamos a corto plazo futuro representa un riesgo para la compañía. Compensación entre riesgos y costos. Las diferencias en el riesgo entre el financiamiento a corto y largo plazo debe equilibrarse contra las diferencias en los costos de interés. Cuanto más largo sea el plazo de vencimiento de la deuda de una empresa, más probable es que el financiamiento sea costoso. Además de los altos costos de los préstamos a largo plazo, la empresa tal vez termine pagando interés sobre la deuda en periodos en que no necesita los fondos. Así existen alicientes de costos para financiar los requerimientos de fondos con base en el corto plazo. En consecuencia, tenemos una compensación entre el riesgo y la rentabilidad. Hemos visto que, en general, la deuda a corto plazo tiene un riesgo mayor que la deuda a largo plazo, pero también un costo menor. Se puede pensar en el margen de seguridad de la empresa como la distancia entre el flujo de efectivo neto esperado por la empresa y los pagos contractuales de su deuda. Este margen de seguridad dependerá de las preferencias de riesgo por parte de la administración. A la vez, la decisión de la administración sobre la composición de los plazos de vencimiento de la deuda de la empresa determinará la porción de los activos corrientes financiados por los pasivos corrientes y la porción financiada a largo plazo. Para dejar un margen de seguridad, la administración puede decidir sobre la proporción de financiamiento a corto y a largo plazo mostrados en la figura 4. En ella vemos que la firma financia una parte de sus requerimientos de fondos esperados estacionales, menos pagarés y acumulados a largo plazo. Si los flujos de efectivo netos esperados ocurren como se pronosticó, pagará interés sobre la deuda en exceso. Se puede ver en el área sombreada en la figura 4. Durante las depresiones cuando estos fondos específicos no se necesitan. Perfecto, muchas gracias, David. Sí, aquí tenemos entonces la gráfica, ¿cierto? Vemos allí, si ven ahí que la línea negra
está como más alta, que está interceptando esas ondas, pues, ¿cierto? De las variaciones de efectivo, ya no los está tocando en el valle, está un poco más elevado, está un poco más alto, ¿cierto? Entonces ¿eso por qué? Porque corresponde a una política de financiamiento conservadora, pero digamos que un poco más estricta, ¿ok? Bueno. Y ahí incluso hay una anotación. Ahí vemos, por ejemplo, en donde dice activos corrientes, dice allí que corresponde menos, sí, o sea, son activos corrientes menos cantidad de financiamiento espontáneo con pagarés y acumulados, sí, valores acumulados. Y por el contrario, arriba donde dice financiamiento a corto plazo, eso corresponde además de el financiamiento espontáneo, sí, o sea, incluye además el financiamiento espontáneo. Ok. Bueno. Ahora yo continúo. En el extremo, o sea, en la parte, digamos, la parte extrema de lo que hemos ya mencionado, los requerimientos en los picos de la curva pueden financiarse por completo a largo plazo. ¿Cómo ocurriría si dibujamos la recta del financiamiento a largo plazo por las crestas, sí, o sea, por las punticas, por las crestas estacionales en la parte superior de la figura 4? Volvamos aquí a la figura 4. Es como si esta línea negra ya no interceptara la curva como que es como en un tercio, ¿sí? De su altura, sino que estuviera en la puntica superior, ¿cierto? Bueno, cuanto más alta sea la recta de financiamiento a largo plazo, ¿sí? Financiamiento a largo plazo, más conservadora será la política financiera de la empresa, como quien dice, más estricta, ¿sí? Más conservadora, más estricta será esa política financiera de la empresa y más alto será también el costo. Bueno, por el contrario, una política de financiamiento conservadora, o sea, plazo de vencimiento más largo, ¿sí? Perdón, al contrario, qué pena, al contrario de una política de financiamiento conservadora, o sea, una política agresiva, puede verse como se muestra en la figura 5. La voy a mostrar y ahorita vuelvo. Ok, esta es la figura 5, ¿sí? Bueno. Y ahorita vemos la tabla de comparación. Ahí vemos que existe un margen negativo de seguridad. La empresa ha financiado parte de sus activos corrientes permanentes con deuda a corto plazo. Miren. ¿Sí lo ven allí? Ya la línea negra no está tocando el valle como lo hacía antes, sino incluso está más abajo. ¿Ok? Bueno. ¿Por qué? Porque ya la política no es conservadora, ya no está tocando ni siquiera el punto más bajito de esa onda, es como una onda, ¿sí? Entre más, digamos que una política es más estricta o más conservadora, entre más alto se encuentre esa línea negra dentro o tocando uno de los puntos de esos requerimientos, digamos, temporales de recursos. Pero se vuelve más agresiva en la medida en que se encuentre más, o sea, que no toque esa línea, esa curva, perdón, de color gris, sino que vaya como que se encuentre más abajo de esa curva de color gris, ¿cierto? Que son esas variaciones temporales de efectivo. ¿Okay? Bueno, entonces, como resultado, deberá refinanciar esta deuda al vencimiento y esto incluye un elemento de riesgo, ¿sí? Por eso decimos que es una política riesgosa. Cuanto mayor sea la porción de las necesidades de activos permanentes financiados con deuda a corto plazo, ¿sí? Pues más agresivo será el financiamiento. Por lo tanto, el margen esperado de seguridad asociado con la política de una empresa con respecto a su mezcla de financiamiento a corto y largo plazo puede ser positivo, negativo o cero. El cero sería el caso de una política de cobertura contra riesgos, ¿cierto? Que está ahí en la figura 3, bueno, que está, perdón, en la figura 3 que ya vimos. La empresa también puede crear un margen de seguridad aumentando sus activos líquidos, ¿cierto? La empresa puede reducir el riesgo de insolvencia en efectivo, ya sea extendiendo el plazo de vencimiento de su deuda, ¿sí?
o manejando cantidades más grandes de activos corrientes, ¿sí? Como efectivo, de corto plazo, ¿ok? De activos convertibles fácilmente en efectivo, ¿cierto? Bueno, la tabla 1, que es la que tenemos acá, ¿sí? Que muestra allí entonces vencimiento o vida del activo, digamos que en el eje en la parte izquierda, ¿sí? Muestra corto plazo temporal y largo plazo permanente, y a mano derecha muestra el vencimiento del financiamiento, también corto plazo y largo plazo, ¿sí? Y vemos allí como, por ejemplo, cuando coinciden el vencimiento del activo a corto plazo con el vencimiento del financiamiento también a corto plazo, pues se da, ¿sí? Digamos, un nivel, un equilibrio, riesgo-rentabilidad moderados, ¿cierto? Ahora bien, cuando coinciden el vencimiento del activo de corto plazo con el vencimiento del financiamiento a largo plazo, ¿qué ocurre? Pues que ese nivel de riesgo y rentabilidad son bajos. Ahora bien, cuando coinciden el vencimiento del activo de largo plazo con el vencimiento del financiamiento a corto plazo, ahí sí el riesgo, ese binomio riesgo-rentabilidad es alto, ¿cierto? Y por el contrario, cuando coinciden el vencimiento del activo a largo plazo con el vencimiento del financiamiento también a largo plazo, pues se consigue también nuevamente como una situación de moderación. Ese binomio riesgo-rentabilidad es moderado, ¿sí? Entonces, que eso normalmente es lo que se busca en la mayoría de las empresas, ¿cierto? Bueno, y hay unas preguntas acerca de riesgos a corto y largo plazo. Por ejemplo, en planeación, se pregunta el área de planeación de una empresa. ¿Necesitamos más tiempo para cumplir con los pagos de principal e intereses? ¿Esto es un plazo de vencimiento más largo? O también, por ejemplo, se podría preguntar el área de refinanciamiento, ¿sí? Suponiendo que hay refinanciamiento, ¿podemos renovar el préstamo a corto plazo si es necesario? ¿Sí? Y el área de costos se preguntaría los costos actuales más los esperados de préstamos a corto plazo futuro que se refinancian son menores que los costos esperados del financiamiento a largo plazo. ¿Okay? Hay que analizar y hacer proyecciones para determinar o dar respuesta a esas preguntas y tomar, por supuesto, las mejores decisiones. Y eso, obviamente, considerando la política, pues que haya considerado el director financiero de la empresa, ¿no? Bueno, devolviéndonos entonces. La tabla 1 resume nuestro análisis del financiamiento a corto y largo plazo según su relación con la compensación entre riesgo y rentabilidad. Observe que mantener una política de financiamiento a corto plazo para las necesidades de activos a corto plazo o temporales, ¿sí? El cuadro 1, ya lo vimos, y el financiamiento a largo plazo para las necesidades a largo plazo o permanentes, ¿cierto? Que lo acabamos de ver, y ustedes seguramente se acuerdan, pues comprometen un conjunto de estrategias de riesgo o binomio riesgo-rentabilidad moderado, ¿sí? Lo que hemos llamado enfoque de cobertura contra riesgo, ¿sí? Hacer coincidir el vencimiento para el financiamiento, ¿sí? Que normalmente lo que se busca. Sin embargo, otras estrategias son posibles y no necesariamente deben considerarse equivocadas, ¿no? Eso depende de la situación, del tipo de empresa e incluso depende de si la empresa está en crecimiento o si ya se trata de una empresa madura que se encuentra en una situación de mantenerse en el mercado con lo que está produciendo y vendiendo, ¿sí? Una empresa, digamos, ya madura, ¿sí? Ok, pero lo que se gana al seguir estrategias alternativas como las representadas en los cuadros 2 y 4, ¿sí? O sea, los que están de color blanco, me refiero en la tabla 1, ¿sí? Que tienen como esos triangulitos, es decir, el 2 y el 4, ¿sí? Debe sopesarse contra lo que no se obtiene. ¿Okay? Bueno, si quieren miren ahí las gráficas y la tabla y cualquier duda pues me informan.
Bueno, listo, entonces continuamos. Bueno, ahora vamos a ver combinar la estructura de pasivos y decisiones de AC son activos corrientes. ¿Quién me ayuda, por favor, leyendo? Yo le ayudo, profe. Gracias. Combinar la estructura de pasivos y decisiones de activos corrientes. Por ejemplo, la estrategia de bajo riesgo de usar financiamiento a largo plazo para apoyar necesidades de activos a corto plazo se sigue a costa de reducir las ganancias. La forma de administración contesta preguntas como las propuestas en la parte inferior de la tabla 1 y ayudará a determinar qué estrategias es mejor emplear y cuándo. Combinar la estructura de pasivos y las decisiones de activos corrientes. Incertidumbre y margen de seguridad. Si la empresa conoce con certidumbre la demanda de sus ventas en el futuro, los pagos de cuentas para cobrar los resultantes y el programa de producción, podrá organizar el plazo de vencimiento de su deuda, de manera que coincida justo con el programa de flujos de efectivo neto futuros. Como resultado, las ganancias se maximizan, ya que no hay necesidad de tener niveles excesivos y de rendimiento relativamente bajo de activos corrientes, ni de tener más financiamiento a largo plazo que el absolutamente necesario. Pero cuando las ventas y los flujos de efectivo resultantes están sujetos a incertidumbre, la situación cambia. A mayor dispersión de la distribución de probabilidad de los flujos de efectivo netos posibles, mayor margen de seguridad querrá ofrecer la administración. Suponga que en un inicio la empresa no puede solicitar un préstamo de improviso para cumplir con egresos de efectivo inesperados. Como resultado, puede ofrecer un margen de seguridad solo. Primero, aumentando el nivel de los activos corrientes, en especial efectivo y valores comerciales. O segundo, extendiendo el plazo de vencimiento del financiamiento. Estas dos acciones afectan la rentabilidad. En el primer caso, los fondos están comprometidos con activos de rendimiento relativamente bajo. En el segundo, la empresa puede pagar intereses sobre el préstamo en periodos en que los fondos no se necesitan. Además, la deuda a largo plazo tiene un costo de interés esperado más alto que la deuda a corto plazo. Perfecto, muchas gracias. Sí, correcto. Entonces, como vemos allí, pues esas dos situaciones, ¿cierto? Pues ofrecen un margen de seguridad, ¿cierto? O extendemos el plazo de vencimiento, ¿sí? O aumentamos la cantidad de activos corrientes para hacer frente, ¿cierto? A esos periodos de requerimientos de efectivo, ¿sí? De recursos. Bueno. Ahora veamos riesgo y rentabilidad. La decisión del margen de seguridad adecuado estará regida por las consideraciones de riesgo y rentabilidad, así como por la actitud de la administración hacia el riesgo. Cada solución, o sea, aumento de liquidez o prolongación del plazo de vencimiento o una combinación de ambos, pues eso tendrá un costo para la empresa en cuanto a su capacidad para generar ganancias. Para una determinada tolerancia al riesgo, la administración pues puede determinar qué solución es la menos costosa y luego implementarla, ¿sí? O sea, tiene que hacer una, digamos, como una proyección, ¿sí? De esas situaciones y pues determinar cuál es la que más le beneficia, ¿cierto? Para una determinada tolerancia al riesgo, la administración puede determinar qué solución es la menos costosa y luego implementarla. Por otra parte, la administración puede determinar la solución menos costosa para los diferentes niveles de riesgo. Después, el administrador podrá formular las tolerancias al riesgo con base en el costo implicado en ofrecer un margen de seguridad. Es muy posible que estas tolerancias estén de acuerdo con un objetivo de maximizar la riqueza de los accionistas, muy seguramente. Si la empresa puede pedir préstamos en tiempos de emergencia,
el análisis anterior necesita modificarse. Cuanto mayor sea la capacidad de la empresa para que le presten con rapidez, pues menor será la necesidad de tener un margen de seguridad por los medios analizados anteriormente. Ciertas compañías pueden establecer líneas de crédito o créditos revolventes, ¿cierto?, que les faciliten obtener dinero prestado en poco tiempo. Eso es posible. Cuando una compañía tiene este tipo de crédito, debe comparar el costo de estos arreglos, ¿cierto?, de esos convenios, ¿cierto?, con el costo de otras soluciones. ¿Ok? Bueno, y por último, las conclusiones. ¿Quién me ayuda leyendo las conclusiones? Yo las leo, profe. Al determinar la cantidad apropiada o el nivel adecuado de los activos corrientes, la administración debe considerar la compensación entre rentabilidad y riesgo. 2. Los aspectos clave en la administración del capital de trabajo son determinar qué nivel de activos corrientes conviene mantener y cómo financiar los activos corrientes. Estas dos facetas son interdependientes, por lo tanto deben considerarse de manera conjunta. Cuando todo lo demás permanece igual, una empresa que sigue una política conservadora para mantener niveles altos de activos corrientes debe estar en mejor posición para utilizar con éxito los préstamos a corto plazo que una que mantiene agresivamente niveles bajos de activos corrientes. 3. Si la empresa adopta un enfoque de cobertura contra riesgos, hacer coincidir el vencimiento para el financiamiento, cada activo se compensaría con un instrumento financiero del mismo plazo de vencimiento. Las variaciones estacionales o de corto plazo en los activos corrientes se financiarían con deuda a corto plazo. Los componentes permanentes de los activos corrientes y todos los activos fijos se financiarían con deuda a largo plazo o capital de accionistas. 4. Cuanto más largo sea el programa de financiamiento de vencimiento compuesto utilizado por la empresa, menor riesgo implicará ese financiamiento. Sin embargo, cuanto más largo sea el plazo de vencimiento, más costoso será el financiamiento. En consecuencia, tenemos todavía otra compensación entre riesgo y rentabilidad. Perfecto, muchas gracias. Bueno, pues eso entonces sería todo. Muchas gracias. Muchas gracias, profesor. Ok, con mucho gusto. Quisiera saber si tienen alguna duda sobre lo que acabamos de explicar de administración del capital de trabajo. Yo igual les voy a compartir las diapositivas, obviamente. Bueno, pues si tienen alguna duda sobre la actividad del paso número 3, pues la podemos resolver ya. Y si no tienen, pues entonces por favor me la publican ahí dentro del foro. ¿Ok? Por favor me confirman si ya todos registraron su asistencia en el formato. No, profe, ¿podría cargarla de nuevo al chat, por favor? Claro. Sí, señor. Claro. Ok, ahí estoy compartiendo el enlace con la segunda pestaña, que ya la primera se llenó. Ahí igual el enlace les va a abrir esa segunda pestaña. Ok. Bueno, pues muchísimas gracias a todos por su asistencia. Nos estamos viendo entonces el próximo miércoles. Por favor, vayan adelantando el desarrollo de la actividad número 3, bueno, del paso 3. La verdad está un poco más digamos, menos compleja y extensa que la del paso número 2, pero igual, pues no lo dejen todo para última hora. Vayan, por favor, dejando evidencia de sus avances. Y bueno, que pasen una feliz noche. Gracias, Profesor, igualmente. Gracias, profesor. Buenas noches a todos. Gracias, profe. Buenas Bueno, noches. con mucho gusto. Que pasen una feliz noche. Gracias.
Chao, profe, muchas gracias. Gracias, muchachos.